Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se sienten bien? Yo estoy contenta de estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Aleida Guevara, soy médico cubana, madre de 2 hijas, de las cuales estoy muy orgullosa. Desde muy joven estoy comprometida con la causa de los pueblos que luchan por su libertad, su soberanía, su identidad. Así me educó mi madre, con la fuerza y la ternura de mi gente, bajo el ejemplo y la guía de mi padre, Ernesto Guevara, más conocido como el Che. Hoy vamos a hablar de un continente olvidado por muchos, sobre todo si se trata de educación, salud, bienestar social, y asediados por otros para tratar de restarles, de quitarle sus recursos naturales. El problema es que no solamente hicieron eso, sino que también expoliaron a este continente de sus hombres y mujeres durante siglos, convirtiéndolos en esclavos, tratándolos como animales. África es el continente del cual vamos a hablar un poquito hoy. Durante toda esa época de colonización y esclavitud, el primer mundo que hoy conocemos se enriqueció a costa del dolor y la sangre de este continente. Vamos a poner un ejemplo de los muchos que puede haber. En la década del 60, cuando comienza la explotación masiva de petróleo en el mundo, funcionarios de una compañía, Shell, fueron a Nigeria y presentaron a su población imágenes para que ellos vieran todo lo que podían hacer y todo lo que podían aprovechar explotando estos hidrocarburos. Pero la realidad fue muy diferente. La población que hoy vive en las márgenes del río Níger es muy pobre. Han visto cómo se contamina su agua, su tierra, pero lo que es todavía peor, han visto morir a sus seres queridos por esa contaminación. África estremecida. Hoy hablaremos de ella. En un mundo gobernado por las transnacionales de la información o desinformación, este programa les brinda una ruta diferente, quizás algo indisciplinada. Si usted quiere acompañarnos, hágalo. Lo hacemos semanalmente, sencillamente con Aleida Guevara. Ustedes saben que mi papá es uno de los dirigentes más importantes de la Revolución Cubana. En los primeros años de esa revolución no había tiempo prácticamente para nada. Papá trabajaba hasta 16 horas diarias. Era tremendo eso. Siempre aparecía algo nuevo, algo que hacer, y tenía muy poco tiempo para estar con nosotros realmente. Pero cuando podía nos llevaba, por ejemplo, a un trabajo voluntario o simplemente jugaba con nosotros en el piso. Pero también le tocó la tarea de llevar todo el mensaje de esa nueva revolución a muchos países del mundo. Y eso hacía entonces que estuviera lejos del hogar durante meses a veces. Así que de alguna manera tenía que estar en contacto con sus hijos. Y lo que hizo fue escribir postales en distintos lugares donde estaba. Piense que normalmente estaba, por ejemplo, en países del llamado tercer mundo, es decir, África, Asia, y de ahí, en cualquier punto que pudiera, nos mandaba una postal pequeñita. Esas postales son muy hermosas, porque hablan de ese deseo de un papá de estar cerca de sus hijos, pero no puede ser. Por ejemplo, en una ocasión me mandó una con unas gacelitas que estaban libres por la pradera, por una sabana. Y él dice así: estaba viendo estas gacelitas correr por la sabana y me acordé de ti. Claro que en nuestro país decía
Estas gacelitas pueden hacerlo libremente porque no hay leones que las acechen. Acuérdate de ir al colegio todos los días y darle un beso grande a tu nuevo hermanito en nombre de papá. Después le manda una a mi hermano Camilo. Claro, Camilo va creciendo y él está lejos, pero mi mamá lo mantiene al tanto de todo lo que está pasando. Y entonces le dice, hoy hablé con un amigo, Pepe el Caimán. La postal tiene un caimán enorme con la boca abierta afuera y dice que a Camilo no le gusta mucho la escuela, le dice a Pepe el Caimán. Entonces él lo invita a que Camilo pueda ir a la escuela de Pepe el Caimán y así le va a enseñar muchas cosas. En otra ocasión, estando ya en Tanzania, mi papá hace una grabación para nosotros y Camilo había empezado a decir algunas malas palabras en la escuela y mi mamá lo responsabiliza a él por eso, porque mami es de origen campesino y tiene una educación formal extraordinaria. Papi se le iban algunas palabritas. Entonces, él responsabiliza a Camilo, a papi de eso y le dice lo que está pasando. Así que en la grabación, él le vuelve a mencionar a Pepe el Caimán y le dice que si Camilo dice malas palabras, Pepe el Caimán entonces le muerde la pata al viejo, es decir, la pierna a mi papá. Él hizo otras postales muy hermosas hablando de estos viajes, la lejanía, la añoranza que tenía de sus hijos. Hay una muy bonita que dice que está contando los días para el regreso. Y el encabezamiento de la postal dice a mi señora, Aleida Marsh de Guevara, y sus cachorros. Era así, con esas cosas, con la ironía y la alegría de un padre que a pesar de la distancia se mantuvo siempre muy cerca de sus hijos. Conakry, capital de la República de Guinea, 14 de marzo. Un encuentro histórico de gran significado internacionalista tiene lugar en esta ciudad. Invitados por el presidente Ahmed Sékou Touré, arriban a tierra guineana representantes del África que lucha y de Cuba socialista. Agostino Neto, presidente de la República Popular de Angola, proclamada el 11 de noviembre del pasado año. Luis Cabral, presidente de la República de Guinea-Bissau, patria del inolvidable Amílcar Cabral, y Fidel Castro, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primer ministro del gobierno revolucionario, y la delegación de alto nivel que lo acompaña. Levantemos-nos em voz de liberdade, para a glória dos povos africanos, marchemos combatentes angolanos, solidários com povos oprimidos. ¿Cuántas veces hemos escuchado que África es un continente pobre? ¿Cuántos medios de comunicación dicen lo mismo? Y además que necesita ayuda de la comunidad internacional. Fíjense si es así, que hay una anécdota de una estudiante alemana en la universidad que fue a comprar sus alimentos. Normalmente en las universidades estos alimentos tienen un precio más módico. Ella fue, compró lo suyo, lo puso en la mesa, pero se le había olvidado los líquidos, entonces regresa a buscarlo. Cuando va de nuevo a la mesa, se encuentra a un joven africano que está comiendo de su bandeja, o supuesta bandeja. Ella lo ve un poco extraño y dice, pobrecito, imagina este africano, no tienen dinero ni para pagar esto. Y se sienta al lado del compañero a comer de esa bandeja. El africano la mira un poco extrañado, pero no dice nada. Ella, comiendo, de pronto se vira a buscar sus libros y se da cuenta que su bandeja está en la mesa de atrás. Son preconceptos con los cuales nos han formado toda la vida. Y el continente africano lo que realmente necesita es respeto y que las transnacionales dejen de seguir sacando los recursos económicos de este continente para beneficio propio. Vayamos al 2015, cuando África recibió 143.000 millones de euros en ayuda. Pero en el mismo periodo,
Más de 180.000 millones de euros salieron del continente, ya sea directamente a través de la repatriación de los beneficios por parte de las corporaciones extranjeras y la movilización ilícita de capitales, a través del crimen, la corrupción, la evasión de impuestos, o por los costos derivados del cambio climático, el pago de la deuda externa, la fuga de cerebros, la tala ilegal, la pesca y la caza furtiva. África posee el 30% de los recursos naturales del mundo. Estamos hablando de gas natural, de petróleo, de oro, de diamante, de platino, de uranio, entre otros. Pero también representa el 10% de las reservas renovables de agua dulce del mundo. Y tiene el 65% de las tierras cultivables de todo el planeta. Pero las transnacionales se llevan prácticamente todos los beneficios de la explotación de esos recursos naturales. Por tanto, para África queda realmente muy poco. Por ejemplo, en el 2010 se filtraron los contratos de varias empresas petroleras con el gobierno de Uganda y todo el mundo se dio cuenta que el beneficio era totalmente para las empresas petroleras, prácticamente ninguno para el gobierno. La deuda externa es otro flagelo que golpea duramente a los países africanos. Según Naciones Unidas, la deuda externa de toda África supera el 30% del Producto Interno Bruto de este continente, lo que significa que no hay prácticamente recursos para emplearlos en salud, en educación y en bienestar social. África se encuentra en el centro de una epidemia, el robo continuo de sus recursos naturales. Y hablando del Congo, cuando en los años 60 aparece la voz de un hombre negro, un líder, que dice claramente todas las vejaciones que el colonialismo belga ha hecho sobre el Congo, ha provocado sobre su pueblo. Cuando ese hombre levanta la voz y lleva en sí la dignidad de muchos hombres y mujeres de ese continente, Patrice Lumumba se convierte en un verdadero líder africano. Y eso no se lo perdonaron. En complicidad con el gobierno belga, Reino Unido, Estados Unidos y Naciones Unidas, este hombre es asesinado vilmente. Y es más, desaparecen sus restos humanos para evitar que ninguna persona del pueblo pudiera rendirle honores. Lo mismo trataron de hacer años después con los restos de mi padre, pero se equivocaron rotundamente, porque los hombres de estas estaturas no pueden ser nunca olvidados por la memoria del pueblo. Recordemos entonces lo que mi padre dijo sobre Patrice Lumumba. Y en África hay varios pueblos que han tomado ese camino. Con mayor o menor fortuna, pero han tomado ese camino. Y la Guinea portuguesa está triunfando en sus luchas. Pero hoy tenemos quizá más presente, más patente que ningún otro, el recuerdo del Congo y del Lumumba. Ahora, en ese Congo tan lejano de nosotros y sin embargo tan presente, hay una historia que nosotros debemos conocer y una experiencia que nos debe de servir. El otro día, los paracaidistas belgas tomaron por asalto la ciudad de Stanleyville, masacraron una cantidad grande de ciudadanos y como acto último, después de haberlos ultimado bajo la estatua del prócer Lumumba, volaron la estatua del expresidente del Congo. Eso nos indica a nosotros dos cosas. Primero,
la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. Como ven, este despojo trae profundas consecuencias. ¿Se acuerdan de programas anteriores que hablamos del ébola? Pues bien, ese es el efecto. Cuando ellos empiezan a plantar más cantidad de palmas de aceite y quitan los cultivos originales de ese lugar, están quitando el equilibrio y por tanto hacen que los monos salgan y el ébola florece. Claro, que no les importó que muchos africanos murieran. No, hasta que la enfermedad no llega a Europa o a Estados Unidos, nadie le importó lo que estaba pasando. Eso es lo que ocurre en África. La esperanza de vida en África es desalentadora. Es realmente tremendamente dura. Porque las enfermedades, sí, pueden ser enfermedades comunes muchas veces, pero no hay servicio médico adecuado. Entonces las personas mueren. No hay agua o las tomas de agua son muy lejanas de las poblaciones. El efecto climático, la desnutrición del pueblo, todo eso hace que muchos africanos mueran mucho antes de lo que deberían en comparación con el resto del mundo. Y para empeorar todo esto, están los conflictos armados, muchas veces provocados por las mismas transnacionales, que traen como consecuencia una inestabilidad política en la región. Otro factor que no podemos olvidar es el cambio climático. Para muchos africanos no es algo lejano, distante, no, es algo que están sufriendo ya en la actualidad. Lo irónico es que los países africanos no son los mayores responsables de las emisiones de gases con efecto invernadero a la atmósfera. Su responsabilidad es mínima. Ellos emiten el 3% del carbono a la atmósfera. Sin embargo, 118 millones de africanos ya hoy sufren en carne propia los efectos del cambio climático. Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, ha descrito esta situación magistralmente. Este es un caso de libro de texto de injusticia moral y económica. Y si los imperialistas quieren saber el internacionalismo proletario, ¿Qué es que el internacionalismo proletario? Angola es un magnífico ejemplo de internacionalismo proletario. La lucha victoriosa de Angola Victorieuse d'Angola ha demostrado a démontré que los combatientes que les combattants africanos africains están aprendiendo apprennent a manejar las à armas. manier les armes. Está demostrando Elle a démontré que los combatientes que africanos les combattants africains pueden ser magníficos soldados, peuvent être des magnifiques soldats. soldados incomparablemente superiores Soldats incomparablement a los supérieurs mercenarios aux blancos mercenaires blancs y a los racistas sudafricanos. racistes. Y como consecuencia, En conséquence,
del propósito de África del Sur du but de l'Afrique du Sud, de mantener ocupado de tenir occupé un pedazo del territorio de Angola, une portion du territoire de l'Angola. el África Negra L'Afrique noire organiza un ejército organise une armée multiafricano multi-africaine para liquidar cuentas de una vez y para siempre con el apartheid. pour régler des comptes une fois pour toutes avec l'apartheid. La responsabilidad será por entero de los La sudafricanos. responsabilité reviendra entièrement aux Sud-Africains. Pueblo heroico Que vive le peuple héroïque de Guinea. de la Guinée. Viva el movimiento revolucionario Le mouvement révolutionnaire de África. d'Afrique. Viva el compañero Ahmed Sékou Touré. Camarade Ahmed Sékou Touré. Viva el compañero Agostino Neto. Viva el compañero Luis Cabral. Viva el internacionalismo proletario. Patria o muerte, venceremos. En el diálogo de líderes de África y China, celebrado paralelamente en la cumbre de los BRICS en Johannesburgo, China propuso aumentar todas las inversiones en África con el objetivo de mejorar toda la industrialización de estos países y, por supuesto, también la política de ellos con relación a esto. Lo interesante es que China propone que estos proyectos sean elaborados por los mismos africanos, es decir, son ellos los que van a decidir cómo quieren hacerlo y no como se hacía siempre con distintas organizaciones y el Fondo Mundial Internacional que impone proyectos a África. Esto es realmente muy novedoso. Como dijo Kwame Nkrumah en 1963, el primer presidente de Ghana, cuando estaba dando los primeros pasos para la independencia nacional, la soberanía nacional. Claro, esto le costó, por supuesto, un golpe de Estado, por lo cual fue derrocado, con complicidad con todo el mundo que conocemos de Occidente. Pero él dijo algo muy interesante. Tenemos aquí, en África, todo lo necesario para convertirnos en un continente poderoso, moderno e industrializado. Y estoy de acuerdo con él, de verdad. Y eso es lo que aspiramos a que sea África en los próximos años. Por eso Cuba ha sido un país muy solidario con este continente. Desde el primer momento de la revolución, Fidel nos enseñó algo muy importante. Nosotros no solamente somos latinoamericanos, no. Nosotros somos afro-latinoamericanos. Y desde hace muchos años, muchos jóvenes africanos se han educado en mi país, totalmente gratuito. Es quizás lo menos que podemos hacer por un continente que también nos dio vida, porque ellos son parte de nuestra cultura nacional. Así tuve el honor de estudiar cuando estaba en secundaria y en preuniversitario con dos jóvenes guineanas. Ellas se llaman Odette y Udette y me enseñaron una canción pequeñita, como de cuna, que dice en su lengua natal: Naima, naima, dialen combe, naima, nai, nai, dialen combe, naima, dialen combe, naima, dialen combe, naima. Nos vemos la próxima semana.